Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Muy buenas tardes, les saludo cordialmente para dar inicio a esta segunda sesión en la que vamos a tratar el tema de la doctrina social de la Iglesia y la acción eclesial. Quería primero que todo comunicarles de manera oficial, y me imagino que ya lo saben, que nuestro profesor, Padre Gonzalo Bravo, decano de nuestra facultad, ha sido elegido y se le ha comunicado recientemente la elección de la llamada al orden episcopal como obispo de la diócesis de San Felipe. Así que nos alegramos mucho por Gonzalo, por nuestro padre Gonzalo, quien ahora será padre y obispo Gonzalo. Así que solamente darles ese mensaje. Camel quizás habrá hablado con ustedes el día martes acerca de este asunto también, y por lo tanto, bueno, esperemos que Padre Gonzalo también les pueda enviar un mensaje oportuno cuando ya lo estime conveniente. Estamos iniciando esta segunda sesión de manera conjunta con el encuentro que estamos teniendo a partir de esta misma hora, de las 17 horas de este día jueves, y por lo tanto esta sesión ustedes la van a ver probablemente con posterioridad a esta reunión para aterrizar aspectos generales de este programa y lo que hemos ido conversando ya en la primera oportunidad. Vamos a avanzar ahora en una segunda aproximación, también todavía en un contexto genérico. No hemos entrado todavía al ámbito más específico que se va a hacer cargo ya de las temáticas y de los documentos de la doctrina social, pero es importante hacer este marco para que vayamos entendiendo cuáles son las dimensiones en las cuales esta doctrina social se va introduciendo, cuál es la metodología de alcance, cuáles son los criterios que debemos tener presentes en este sentido. Entonces, vamos a hacer nuevamente la proyección de estos contenidos que vamos graficando al mismo tiempo con nuestro PowerPoint, ¿no es cierto?, que nos ayuda a ir visualizando los elementos de fondo que queremos tocar. Y aquí ya les debe estar apareciendo, y también nuestro editor de la universidad, quien va estructurando la presentación y que a veces agranda los espacios y los empequeñece, va resaltando él, ¿no es cierto?, en la edición aquellos momentos que parecen más importantes desde el punto de vista del análisis. Entonces, vamos a avanzar hacia lo que es la doctrina social de la Iglesia y la acción eclesial. Tener presente, a partir de todo lo que veíamos en la semana anterior, los elementos que se relacionaron con la definición, con las características, ¿no es cierto?, y hacia dónde está orientada esta acción de la doctrina social. Vamos a trabajar ahora sobre la metodología de la doctrina social, porque estamos hablando de un conjunto de conocimientos, de un conjunto de aspectos muy relevantes que van a ir surgiendo y en los cuales la Iglesia va a ir profundizando progresivamente, que tienen una aspiración, como vamos a ver, que no solamente queda en lo que es la reflexión teológica, en el ámbito más especulativo, sino que la doctrina social de la Iglesia está pensada finalmente para que sea aplicada en la práctica. Y por lo tanto, su metodología de acción tiene que ver fundamentalmente con ese vínculo. Y van a aparecer aquí algunas palabras que ustedes ya conocen probablemente porque son parte de nuestro vocabulario pastoral, los términos ver, juzgar y actuar, que vamos a ver desde el punto de vista de la doctrina social en qué momento se incorpora. Entonces, yo aquí les presento una cita de la carta encíclica Centésimos Annus, que es uno de los documentos estructurales de la doctrina social de la Iglesia, donde el Papa Juan Pablo II va a explicitar de una manera un poquitito quizás no tan directa aquellos términos que ya en 1963 el Papa Juan XXIII en Materia Magistra, ¿no es cierto?, había planteado, esto del ver, juzgar y actuar. Papa Juan Pablo II lo plantea en estos términos y me parece importante realzar esta comprensión que él hace y la vinculación que hace de estos tres términos, porque los operativiza muy bien y de alguna manera muestra cuál es la intencionalidad con la que esta doctrina social va avanzando.
Dice él en el número 5 de Centésimos Annus: la Iglesia hace oír su voz ante determinadas situaciones humanas, individuales y comunitarias, nacionales e internacionales, para las cuales formula una verdadera doctrina, un corpus, como hablábamos la semana pasada, que le permite analizar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas y dar orientaciones para la justa solución de los problemas derivados de las mismas. Dicho en otras palabras, está diciendo lo mismo que ya había explicitado el Papa Juan XXIII en Mater Magistra. El ver, juzgar y actuar dice en relación con el análisis, ¿no es cierto? El ver, el visualizar, el pronunciarse sobre ellas, realizar un juzgamiento, un juicio de valor, que como vamos a mencionar más adelante, tiene una especial connotación axiológica, o sea, vinculada con ciertos valores, desde los cuales se proyectan principios, y dar después orientaciones para la justa solución de los problemas que se derivan de las mismas, o sea, orientaciones prácticas. Queremos aterrizar esta doctrina social al ámbito práctico para que tenga efectivo impacto. Y en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia tiene una connotación de trasfondo que es de carácter ético. Finalmente, lo que quiere es suscitar actitudes, propuestas de cambio en el contexto de nuestra sociedad. Hay unos principios generales que están orientando la acción de la doctrina social de la Iglesia, y yo aquí destaco fundamentalmente 4 principios. 3 de ellos están explicitados en esos números que pongo del compendio de la doctrina social de la Iglesia: el principio teológico, cristológico y antropológico, y vamos a agregar también un principio del derecho natural, porque el derecho natural es una dimensión que está muy presente en la doctrina social de la Iglesia ya desde Rerum Novarum. En Rerum Novarum vamos a ver que el Papa lo que plantea es justamente la estructuración de la argumentación que se va dando de la doctrina social de la Iglesia a partir de los principios primarios ya del derecho natural. Como el ser humano lo que por naturaleza busca en primer lugar es conservarse, ¿no es cierto?, en su ser, para lo cual tiene que alimentarse, y desde este conservarse en el ser, alimentarse, no atentar contra sí, se va abriendo al plano de lo que es la vida comunitaria, que parte en el contexto de la vida familiar. Entonces se abre a la posibilidad de mantenerse en el ser, no solamente de modo individual, sino que como especie, y eso es lo que va a realizar a través de las funciones de paternidad, maternidad y todo lo que comparten ese tipo de funciones con lo que es la vida familiar. Y en tercer lugar, el ejercicio de la inteligencia, de la intelectualidad, que es el tercer precepto primario del derecho natural, que si ustedes se acuerdan, establece Santo Tomás en la Suma Teológica. Entonces, ese también principio es importante incorporarlo dentro de esta visión transversal que vamos a ir analizando de la doctrina social en el tiempo. Primero, principio teológico, porque para la doctrina social la causa primera, y no podría ser otra, ¿no es cierto?, es Dios, quien es además fundamento último y finalidad de toda forma de organización social, y por tanto introducirse, ¿no es cierto?, en esta dinámica, ¿no es cierto?, que está implícita en el contexto de la doctrina social, que explicita el reconocimiento de Dios como causa primera, nos invita a introducirnos de alguna manera en esta experiencia de Dios que actúa, que dirige la historia y que por lo tanto tiene preocupación por aquello que nos ocurre desde el punto de vista de nuestra vida social. Y en este sentido es que Jesucristo, ¿no es cierto?, la segunda persona en la Trinidad, el Hijo enviado por el Padre, rostro humano de Dios, es quien va a venir a tomar nuestra condición humana, introducirse en nuestra experiencia histórica para, desde dentro, desde nuestra propia realidad, iluminar y orientar los vínculos humanos, los vínculos sociales, dar las verdaderas orientaciones de valores y de principios que nosotros podemos reconocer en ellas, y por lo tanto hay un principio cristológico que está también muy presente en la orientación de estos criterios, que va a iluminar ámbitos de la doctrina social que, como decíamos en la sesión anterior, muchas veces van a decir relación con aspectos que uno pudiera pensar que en un primer sentido no tienen un vínculo tan directo con lo que podría ser la injerencia desde el punto de vista de la transmisión de contenidos religiosos, por problemáticas sociales en las cuales se puede introducir, problemáticas relacionadas con el medio ambiente, problemáticas vinculadas con la conquista de la paz, con el intento de superación de la guerra, pero en todas esas dimensiones, lo que, si hacemos una lectura detenida de las orientaciones que da la doctrina social de la Iglesia, se hace de alguna manera es hacer presente esta acción que la doctrina social de la Iglesia va madurando en el tiempo y donde se va haciendo presente estas orientaciones de palabras, de sentido, de
coordenadas que va mostrando el propio Jesucristo en relación con nuestra experiencia histórica. Y esta experiencia, ¿no es cierto?, de la presencia de Jesucristo como rostro humano de Dios que está en medio de nosotros, va a tener un destino, ¿no es cierto?, una orientación. Eh, Como ya decía Juan Pablo II en Redentor Hominis, ¿no es cierto? Finalmente, toda la acción de la Iglesia, desde el punto de vista de lo que puede ser la orientación de sentido con la cual va a actuar, es para traer a nuestra experiencia concreta la realidad de la redención, la realidad de la restauración de nuestra naturaleza humana que indefectiblemente vive momentos de caída y momentos de dificultad a través justamente de esta acción redentora de Jesucristo. Por eso celebramos en la Pascua el anuncio del querigma, la presencialización de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el acontecimiento central del cristianismo, como lo ha resaltado tantas veces el Papa Francisco, ¿no es cierto? Y no solo porque lo diga él, sino que lo sabemos por nuestra formación, que ahí está el centro, ¿no es cierto?, de toda nuestra experiencia. Por lo tanto, en esa dimensión donde este Jesucristo que toma condición humana, se hace hombre, sigue, ¿no es cierto?, el designio de Dios de entregar su vida por amor a la humanidad, pero después vence esta muerte resucitando de ella, muestra de alguna manera esta acción que ha realizado Jesucristo, ¿no es cierto?, habiendo gestionado todo este conjunto de experiencias en el contexto de la vida humana, cómo es esta vida humana la que, a través de su muerte y resurrección, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que asciende al cielo, como hemos celebrado recientemente en la fiesta de la Ascensión, va como la cabeza de todo este pueblo que sigue detrás y por lo tanto la orientación de sentido, la orientación de fin que siguen los seres humanos es hacia poder llegar hacia donde está nuestra cabeza. Por lo tanto, el ser humano va a tener esta invitación maravillosa, planificante de llegar finalmente a compartir la experiencia del propio Jesucristo en el seno del Padre una vez que Él nos llame y terminemos nuestra historia. Y el cuarto principio, un principio de derecho natural, como decíamos delante, ¿no es cierto? La doctrina social va a afirmar un orden en la naturaleza que posee un origen divino y por lo tanto todos los vínculos que se pueden reconocer desde el punto de vista humano, que están anclados en una ley natural y esta ley natural en una ley eterna, ¿no es cierto? Orientan también las tomas de decisión, orientan los criterios de fundamentación que vamos a hacer de nuestras relaciones humanas, de nuestras relaciones con los bienes, de nuestras relaciones con la naturaleza en general, y por eso que de aquí van a derivar también una serie de principios secundarios que nosotros vamos a reconocer. Entonces, hablamos de una metodología que tiene que ver con estos tres momentos, ¿no es cierto? El hacernos cargo de las realidades humanas, un ver antropológico, ¿no es cierto?, intencionado, no un ver superficial, sino que con orientación de sentido, un juzgar, ¿no es cierto?, el hacer un juicio de valor, en detenernos, no en base a una mera orientación de sentido común, sino que a partir de unos determinados valores desde los cuales surgen también principios, ¿no es cierto? Y todo esto orientado a que podamos llevar adelante un correcto actuar. Por lo tanto, la orientación de la doctrina social tiene una connotación ético-pastoral, ¿m? Y por eso se nos van a orientar criterios en este sentido. Entonces, ¿qué podemos decir desde el punto de vista explicativo, también de modo sintético, solamente para tener una referencia en este sentido? Y después cuando vayamos entrando en los documentos de la doctrina y vayamos entrando también en los grandes temas, vamos a ver que estos elementos del ver, juzgar y actuar, esta antropología, axiología y orientación de ética pastoral, van a estar permanentemente fluyendo al interior de estos documentos. ¿Qué es lo que tenemos que ver desde el punto de vista antropológico? Que para la doctrina social, como hemos dicho ya, hay un elemento central que es el ser humano. Ser humano que tiene una dignidad trascendente, en el sentido de que, y recordemos el término dignidad, del que también hablábamos en la sesión anterior, palabra que viene del latín dignitas, que dice relación con este rol que algunos funcionarios tenían en el contexto de la Roma clásica, ¿no es cierto? Los que tienen una especial dignitas, un especial reconocimiento desde el punto de vista de su gestión, desde donde el cristianismo toma la palabra dignidad para hablar de el rasgo de eminencia, de superioridad que tiene el ser humano en tanto que tal, del momento que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, del momento que Jesucristo también ha asumido nuestra condición humana,
y por lo tanto los seres humanos en relación a otros seres tenemos esta nota específica de dignidad. Y una dignidad que, en primer término, va a ser trascendente desde el punto de vista de hacia dónde estamos llamados. Tengamos presente que la finalidad de nuestra existencia, desde el punto de vista de lo que abre el cristianismo, es, ¿no es cierto?, la felicidad trascendente, la bienaventuranza, el encuentro con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Trinidad. Y, por lo tanto, uno de los elementos que más debiera hacerse presente desde el punto de vista del reconocimiento antropológico que hacemos en este momento inicial de la explicación de la metodología, es que las orientaciones de la doctrina social dicen relación con llevar y ayudar al ser humano a llegar a ese fin, ¿no es cierto?, a llegar hacia ese destino. Hay una dignidad trascendente, que es la que nos tira. Y al mismo tiempo reconocemos una dignidad inmanente, porque desde el punto de vista de lo que son nuestras propias notas constitutivas, ¿no es cierto?, inteligencia, voluntad, capacidad de amar, libertad, tenemos algo que nos identifica, nos diferencia del resto de los seres de la creación, y esto nos pone también desde el punto de vista intrínseco, ¿no es cierto?, desde el punto de vista inmanente, en un plano de dignidad, de superioridad, de excelencia, de eminencia, que nos hace contrastar nuestra existencia con la de otros seres. Por lo tanto, la visión antropológica tiene que ver con el destino, la dignidad del fin, y tiene que ver con el origen, la dignidad de lo que somos, desde el punto de vista de nuestra constitución. En este sentido, hay una finalidad en el análisis de la doctrina social que tiene un carácter inmanente y trascendente, ¿ya? Y estas dos dimensiones hay que verlas siempre presentes en las proyecciones, los análisis, las situaciones complejas que puede estudiar la doctrina social en relación a momentos históricos complejos que podemos estar viviendo y en relación a los cuales la doctrina va a tener una palabra y una orientación. Por ejemplo, no perder de vista, desde el punto de vista de la comparación de la dignidad inmanente y trascendente y la finalidad inmanente y trascendente del ser humano en el contexto del análisis sobre el medio ambiente que realiza el Papa Francisco en Laudato Si, la última encíclica social de la Iglesia, en el sentido de no porque se esté realzando en ese texto la importancia del medio ambiente, del reconocimiento de la casa común, nosotros vamos a empezar a perder de vista el sentido de esta especial dignidad, de esta especial orientación de fin que tiene el ser humano que lo hace distinguirse de los otros, y por lo tanto, no porque hay una preocupación en relación con la casa común y con el resto de la naturaleza, nosotros vamos a empezar a eh, desorientar la explicación del ser humano para desvirtuarla y, en algún caso, alguien pudiera pensar, verla como desde una perspectiva panteísta, por ejemplo. Entonces, ahí uno de los criterios que nos ayuda a resguardar esa visión para mantener este rol de relevancia, de importancia, de dignidad en relación a los otros seres o las otras criaturas, es justamente esta perspectiva de sentido, que nos ayuda a no confundir los planos cuando estamos entrando en explicaciones que para algunos pudieran generar ciertas situaciones de no claridad, ¿no es cierto?, o no dilucidación visible y clara de los elementos que son los que se quieren resaltar en el documento. Entonces, primer elemento, el ver, ¿no es cierto?, al ser humano desde el punto de vista de su centralidad, desde el punto de vista de que él es, ¿no es cierto?, principio, sujeto y fin de la acción de la doctrina social de la Iglesia. Y en relación a ese ser humano lo que vamos a hacer son aproximaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer un juzgamiento, no un juzgamiento desde el punto de vista de lo que podría ser la sanción, sino que un juzgamiento que está orientada a tener presente cuáles son determinados valores y desde estos valores principios que pueden orientar nuestro accionar. Sobre estos valores y principios vamos a hablar más adelante y los vamos a analizar con bastante detención porque cada uno de estos valores, que aquí solo los vamos a enunciar, tiene una cantidad de elementos de contenido que es muy importante de detenernos en ellos y lo mismo los principios que se van a suceder de los valores. Aquí yo hago una relación entre valores y principios que no está declarada explícitamente en cuanto al valor que conecta con el principio en la doctrina social, y hago ese alcance, es una vinculación, es una concatenación más bien pedagógica, donde aproximo aquel valor que puede iluminar de mejor manera el principio que va a actuar, y donde al mismo tiempo se ve una concatenación clara entre el valor y el principio. Por ejemplo, cuando hablamos en el último caso del valor de la caridad, ese valor conecta claramente con el principio de solidaridad. Parece ser que ahí hay una relación muy, muy directa.
Quizás esto queda un poquitito más difuminado cuando hablamos de la libertad y el bien común, aunque cuando hablemos más adelante de este valor y de este principio, vamos a ver de que estos son dos elementos que se comprenden de una manera bastante bien desde el punto de vista de la interrelación. Entonces, primero tenemos 4 valores que nos permiten juzgar, que nos permiten realizar una aproximación más intencionada sobre esto que estamos analizando, que es la antropología, ¿no es cierto? El ver a este ser humano que está en este contexto de vida social y al cual hay que atender. Los valores que la doctrina social plantea son 4. El valor de la verdad, el valor de la libertad, el valor de la justicia y el valor de la caridad, que como decía, lo vamos a estudiar más adelante con calma. Por ahora solamente estoy enunciando este marco de acción, este marco metodológico. O sea, vamos a juzgar en relación al ver con estos 4 valores, y de estos 4 valores, que son los constitutivos de una axiología, los valores, como decíamos en la sesión anterior, son cualidades objetivas que portan las cosas o están presentes en las interrelaciones entre las personas, y por lo tanto nos preceden en relación a el que nosotros los podamos captar o no los podamos captar. En este sentido, podríamos estar muchas veces padeciendo una situación de ceguera axiológica cuando no tenemos la capacidad de captación de valores que están ahí presentes y nosotros no nos damos cuenta de la belleza, no nos damos cuenta de una acción que puede ser disvaliosa por su injusticia, no nos damos cuenta de la acción de solidaridad que podemos realizar cuando llevamos un carrito de supermercado que hemos utilizado y lo dejamos tirado y nos lo llevamos de vuelta, entonces ahí estamos realizando una acción disvaliosa. Por lo tanto, muchas veces estamos en ceguera tanto por el no reconocimiento de valores como porque podemos caer en situaciones de disvaloración. Esto, como digo, lo vamos a estudiar más adelante con detalle. Desde los valores, que son notas, cualidades a priori que nos preceden desde el punto de vista de la realidad objetiva y de las interrelaciones personales, es que surgen después principios, ¿no es cierto?, que principian a partir de estos valores que reconocemos. La dignidad de la persona humana se puede reconocer y se puede concretar a partir del reconocimiento del valor de la verdad que implica aquello que hemos mencionado en el ver, ¿no es cierto? Esa verdad que está vinculada con el reconocimiento a la dignidad de la persona humana, a su finalidad, que está vinculada también con esta dignidad. Por lo tanto, de cada valor nosotros podemos hacer una asociación de principios. De la verdad podemos hacer desprender el principio de dignidad de la persona humana, de la libertad podemos hacer desprender el principio de bien común, desde la justicia, la subsidiariedad y desde la caridad, la solidaridad, además de otros principios que se derivan de esto, principio de participación, principio de destino universal de los bienes, ¿ya? Que también en su momento los vamos a ir comentando. ¿Y todo esto para qué? Como dice muy bien la axiología, ¿no es cierto? Como dice la teoría de los valores, que es una teoría ética que surge en el contexto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fundamentalmente desarrollada en un principio por Max Scheler y que después se sigue profundizando en los distintos ámbitos y se sigue aterrizando y actualmente es una de las propuestas éticas dentro del contexto, como hablábamos en la sesión anterior, pluralista y multicultural en el que estamos, es una de las orientaciones éticas que al menos en el ámbito europeo y latinoamericano hoy día tienen un especial preponderancia, porque estamos en un contexto en el cual se están presentando múltiples propuestas éticas, aristotélicas, utilitaristas consecuencialistas, de la orientación del naturalismo estricto, de la reconstrucción sociolingüística de la ética de Apel y Habermas, y entre ellas aparece esta propuesta que tiene que ver con la teoría de los valores, que nosotros la estamos utilizando de manera recurrente. Permanentemente estamos hablando de valores, ¿no es cierto? Estamos hablando de juicios de valor, estamos hablando de percepciones donde hacemos implícito el conocimiento o no conocimiento de valores, y es así como la ética hoy día está hablando a través de este instrumento que es el valor. Pero solo hacer juicios de valor, solo hacer aproximaciones valorativas no significa haber pasado a la dimensión del actuar. Yo puedo realizar una observación, puedo decir, este anciano fuma, este anciano que fuma, ¿no es cierto?, está realizando una acción disvaliosa, por lo tanto decir, este anciano que fuma es irresponsable. Pero si yo digo solamente que este anciano que fuma es irresponsable, no estoy haciendo todavía ética. Lo que estoy haciendo es una valoración de esa acción del anciano. ¿Cuándo hago ética? Cuando incorporo, ¿no es cierto?, esta orientación para el actuar. Este anciano que fuma y que es irresponsable debe dejar de hacerlo. Ahí es donde entra la ética. Ahí es donde pasamos de la dimensión de la mera situación del juzgar, de la mera axiología, a la dimensión del actuar. Y podemos orientar entonces una ética pastoral
que se iluminó, se alimentó a partir de la relación entre valores y principios. ¿Cuáles son los criterios de la acción pastoral en el contexto de esta doctrina social de la Iglesia? El primero, una orientación hacia el anuncio, ¿no es cierto?, del Evangelio. Claramente, esta doctrina social tiene esa motivación, ¿no es cierto?, del anuncio del Evangelio para hacer resaltar en esa buena noticia aquellos elementos que nos van a permitir articular de mejor manera nuestra vida social. Y por lo tanto, es un anuncio del Evangelio que está vinculado, que está permeado por la preocupación por las realidades sociales, para que en esa proyección de renovación, ¿no es cierto?, de las realidades sociales, se incorporen aquellos elementos de una ética cristiana que puedan dar clara orientación de sentido, clara iluminación a esa visión que queremos enfrentar y desde la cual queremos analizar la realidad. Entonces, teniendo presente esto, vamos a ver que los ámbitos de desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en relación con la acción eclesial son distintos, ¿no es cierto? Hay ámbitos de desarrollo que son distintos. El primero de ellos tiene que ver con la formación, que es de alguna manera lo que estamos tratando de profundizar en estas sesiones, ¿no es cierto? Cuando hacemos esta aproximación de la segunda parte con la cual queremos enfrentar esta vía litúrgica. Por un lado, Padre Gonzalo y Camel están hablando de la estructuración de los salmos, de la manera de interpretar y de leer los salmos en una dimensión de mayor profundidad. Y por otro lado, nosotros estamos avanzando con la doctrina social de la Iglesia como aquel elemento doctrinal que hoy día es muy importante a tener presente en el ámbito de lo que podría ser la transmisión magisterial. Y por lo tanto, una doctrina social que en este sentido, y esto lo vamos a ir viendo en las sesiones que vienen con mucha más profusión, con mucho más detalle, es una doctrina social que se está alimentando de esta experiencia de oración, de esta experiencia de la intimidad con el Señor, que es la que justamente está iluminando el que podamos llevar adelante un tipo de mirada a la sociedad, un tipo de acción en el contexto social que no es cualquiera, sino que es justamente la acción del que está mirando esta realidad con los ojos, ¿no es cierto?, del que está traspasado por el Evangelio, del que quiere interpretar y ayudar en estos contextos de la realidad social desde el punto de vista de lo que es esta formación en determinados valores, en determinados principios, en una manera concreta de poder interpretar esa realidad para ayudar a que en ese contexto el reconocimiento de la dignidad de la persona, las orientaciones de cara a la comunión, a la vida pacífica, ¿no es cierto?, al cuidado del medio ambiente, puedan ser cada vez más explícitas. Entonces, lo primero es necesidad de formación. Y en este sentido, nosotros tenemos que avanzar hacia un conocimiento cada vez más exacto, más preciso de lo que son los contenidos de esta doctrina social de la Iglesia. De alguna manera eso es lo que estamos haciendo con este curso, recordando, trayendo a colación para ustedes que probablemente en mayor o menor medida han tenido ya una formación inicial en doctrina social, bueno, avanzar hacia una dimensión que sea un poquitito más detenida y que nos ayude a sistematizarla, para que sea efectivamente una herramienta que nosotros podamos emplear en el contexto de nuestra vida pastoral. Hoy día mismo, mientras estamos presentando esta sesión, estamos generando una primera conversación, un diálogo que cada 15 días vamos a seguir sosteniendo, y en este diálogo yo espero que justamente empiecen a interrelacionarse elementos que tengan que ver con la vida pastoral y cómo esta vida pastoral se puede iluminar con estos análisis desde la doctrina social. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia, en esta línea de formación, es importante asimilarla para que de alguna manera vaya permeando también los contenidos de la actividad catequética. Una catequesis que no solamente debe reflejar según cuál sea el contenido catequético y cuál sea la finalidad de esa orientación catequética, pero prácticamente en todo contenido catequético y en toda orientación de finalidad catequética nosotros podríamos incorporar el elemento social, porque nuestra vida de iglesia incorpora, somos de alguna manera como ya se decía en la visión del Código de 1917, término que después fue superado en el Concilio Vaticano II, donde se habló de la iglesia como, ¿no es cierto?, comunidad de comunidades o iglesia comunión, pero antiguamente se hablaba de una sociedad jurídicamente perfecta, se resaltaba este tema asociativo, que sigue estando presente, aunque no se explicite de manera tan craquelada, ¿no es cierto?, esto de ser una sociedad jurídicamente perfecta, pero la iglesia es efectivamente eso, una llamada, una congregación, una convocatoria que hace el Espíritu Santo, que vamos a celebrar
próximamente, este fin de semana, en Pentecostés, ¿no es cierto?, una de las fiestas sublimes del calendario litúrgico, donde vamos a hacer presente como el cumpleaños, el nacimiento de la Iglesia, por esta definitiva posesión que hace el Espíritu Santo de nosotros, ¿no es cierto?, que desciende, que nos permite hablar en este don de lenguas, comunicarnos, transmitirnos, entendernos, y por lo tanto el Espíritu Santo como uno que actúa de una manera visible en el contexto de nuestra vida eclesial. Esos contenidos de la doctrina social, por tanto, deben ir permeando en la actividad catequética, pueden ser perfectamente transmitidos. Ya en el contexto de una catequesis bautismal, transmitiendo a los padres el sentido social que tiene la formación de ese niño, ¿no es cierto?, el acompañamiento de los padrinos para prepararlo para ser una persona al servicio de la sociedad, del bien común, a partir de valores, a partir de principios, una catequesis de primera comunión, ¿no es cierto?, donde se va inspirando que el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo a lo que debiera potenciarnos es justamente a una vida de entrega, de servicio, de intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos tener, ¿no es cierto?, una clara vocación que nos vincule con este llamado a ser sal y luz del mundo y por lo tanto vínculo con nuestra vida en sociedad. Y así, si vamos repasando cada uno de los sacramentos, cada una de las catequesis sacramentales, por ejemplo, matrimonio, etcétera, vamos a encontrar esta connotación. Pero además, otro tipo de catequesis, ¿no es cierto? Catequesis que nos preparen para conformar comunidades cristianas, movimientos, asociaciones. En todo ello, si queremos realmente transmitir un contenido no etéreo, sino que un contenido donde veamos la explicitación del anuncio del querigma, de la buena noticia, y de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces nos tenemos que meter en un contexto que nos permita bajar esa transmisión de contenido al ámbito de nuestra vida social, de nuestra vida humana. Por lo tanto, la doctrina social es importante conocerla también para que permee los contenidos de nuestra actividad catequética. Y de esta manera vamos a poder avanzar, como quiere el tercer momento, este momento de laicidad, este momento del aterrizaje, es la humanización de las actividades temporales, ¿no es cierto? Actividades temporales que se van a humanizar a la luz de lo que es la transmisión de los contenidos de una doctrina social. Por lo tanto, una humanización que esté traspasada por los elementos de la buena noticia, por los elementos mediante los cuales podemos interpretar esa humanidad para no cerrarnos solamente en lo que es una visión antropocéntrica que termina en sí misma, sino que una dimensión de la humanidad que se abre hacia la realidad trascendente a partir de esa apreciación del ver que mencionábamos delante, donde hay una dignidad y una finalidad inmanente y trascendente que son importantes de rescatar en este sentido. Y esto, ¿qué es lo que nos debiera llevar finalmente? Es a generar un verdadero compromiso, ¿no es cierto? Una disposición efectiva por vincularnos y actuar en el contexto de la vida civil, intentando transmitir en los contextos donde nos desenvolvemos. Y en ese sentido, hay muchos de ustedes que son sacerdotes, diáconos, ¿no es cierto? Religiosas, religiosos, eh, donde los sacerdotes, ¿no es cierto?, y las religiosas y religiosos están en un plano de acción que no tiene que ver tan directamente con lo que es esta vida de inserción, ¿no es cierto?, en el mundo como hace un laico. Y por lo tanto, aquí debemos tener presente que va a haber un agente específico de acción de la doctrina social, que es el laico, la laica en el contexto del mundo, pero este laico y esta laica tiene detrás y debe estar formado y acompañado detrás por ordenados, por religiosos, religiosas, que le ayuden en este desenvolvimiento en el contexto de la vida social. Porque finalmente somos los laicos los que vamos a tener un rol determinante desde el punto de vista de las decisiones políticas que pueden estar iluminadas por una doctrina social o no, donde habrá que deliberar acerca de si se puede aprobar o no se puede aprobar una disposición abortiva, por ejemplo, en un contexto del Parlamento, y donde, por lo tanto, un político católico iluminado por la dimensión de la doctrina social que le hace entrar a uno de los grandes temas, que es la familia, donde se incorporan una serie de temáticas que están vinculadas con el origen de la vida, tendrá que tener una clara iluminación esta persona entonces de por qué la Iglesia considera que el aborto, ¿no es cierto?, es un acto que no puede ser reconocido como un acto lícito por todas las reflexiones que pueden estar vinculadas con esta temática a la luz de lo que es la iluminación de la doctrina social. No voy a entrar en eso porque nos meteríamos en un momento
en el cual tendríamos que entrar a argumentos bioéticos, argumentos éticos en general y de otra tipología, que finalmente no son los que están pensados para este momento de la sesión. Cuando avancemos los grandes temas, puede ser que una de las áreas en las cuales entremos, y quizás en uno de los temas que ustedes también quieren tocar, sea ese. Porque como vamos a ver, la doctrina social de la Iglesia se va a meter finalmente en todas las dimensiones de la vida humana. Y entonces cuando hablemos de la familia, en la familia hay una serie de eventos, una serie de hitos que tenemos que abordar en ese momento, y uno de los hitos tiene que ver con el inicio de la vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿cuáles son los criterios que la Iglesia ilumina para este inicio de la vida, desde el punto de vista de su valoración? Entonces, no vamos a profundizar en ello ahora, pero veamos hasta dónde podemos llegar desde el punto de vista del vínculo entre la doctrina social de la Iglesia y el compromiso con la vida civil. Lo que en otras palabras diríamos también como inculturación de una vida católica. Como vamos a mencionar al final de la sesión de hoy día, cultura no es otra cosa, y lo decía en la sesión anterior, que depósito de valores y también, como hemos dicho, de principios que van orientando nuestro actuar. Otro ámbito de desarrollo tiene que ver con la apertura con la que la doctrina social de la Iglesia puede ayudar a la Iglesia a entrar en otras dimensiones, para generar un efectivo diálogo con la comunidad civil y política. Más adelante vamos a hacer algunas referencias a Gaudium et Spes, que es una de las constituciones de las 4 del Concilio Vaticano II, que claramente la podemos reconocer como una de las como la constitución que forma parte también de los documentos de este corpus doctrinal que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, y una de las palabras que más aparece en Gaudium et Spes es diálogo. Diálogo. La necesidad del diálogo ad intra y también del diálogo con el contexto externo. Y por lo tanto, ese es un elemento que también ha de estar muy presente en esta disponibilidad con la que nos debemos acercar a un ejercicio de la doctrina social de la Iglesia, en el sentido de que tenemos que formarnos y preparar nuestra capacidad dialógica. No estamos en un momento de cristiandad donde el único lenguaje que se hable y la única forma de interpretar la vida religiosa o de orientación de bien que puede seguir una persona se identifique hoy, siglo XXI, con el catolicismo. El catolicismo está en un contexto complejo de secularización, de descristianización, ¿no es cierto?, donde muchas naciones hace rato que han abandonado el cristianismo como religión oficial, ¿no es cierto?, y aunque ya no lo tengan incorporado como religión oficial, eh, ni siquiera para muchos sigue iluminando orientaciones, sentidos y criterios que puedan encaminar una adecuada orientación de sentido en el contexto social. Y por lo tanto, nos vamos encontrando con un mundo que está cada vez más desacralizado, con un mundo que está cada vez más alejado, y en ese sentido, entonces, la propuesta del diálogo es muy importante para ofrecer en ese diálogos, ¿no es cierto?, en esos logos, en esos planteamientos racionales que se van presentando, cuál es el logos, ¿no? Cuál es la transmisión razonada de sentido que la Iglesia propone para la humanidad. Esfuerzo que ha hecho desde siempre. Pensemos en otros momentos de la historia donde la Iglesia ha tenido que avanzar en procesos de inculturación, introducirse en culturas orientales, aprender a hablar otros lenguajes, otros idiomas. La actitud de San Pablo en el Areópago, ¿no es cierto?, donde se da cuenta de la religiosidad de los griegos y dice: yo vengo a hablar de ese Dios desconocido, que ustedes llaman desconocido. Y de alguna manera por ahí quiere entrar, ¿no es cierto?, a entablar diálogo con aquellos que estaban orientados en otra mentalidad. Por lo tanto, hay que abrir desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia la disponibilidad al diálogo con la comunidad civil y con la comunidad política. Muchas veces haciendo el esfuerzo, y yo eso se los digo muchas veces también a mis alumnos, tanto en Valparaíso como en Santiago, en las facultades de teología, el esfuerzo por tratar de llegar a ese hombre, ¿no es cierto?, que está fuera de la Iglesia, a ese político, a ese economicista, a ese director de empresa, a ese señor que trabaja en el taxi, no sé, transmitiendo los mismos contenidos que para nosotros, por el lenguaje que utilizamos dentro de la vida eclesial, están muy claros, pero transmitirlos de una manera que puedan ser comprensibles, traduciendo términos, adaptando términos, aterrizando el contenido para que finalmente esa persona se vea impactada, se vea interpelada, y no sea el lenguaje un elemento que trabe la posibilidad de relación. Entonces, es importante ver la doctrina social como un instrumento que en primer lugar nos va a ayudar al ecumenismo, o sea, al encuentro
con todas aquellas denominaciones que reconocen a Jesucristo como Señor, pero no están en la plenitud de la comunión, ¿no es cierto?, de fe, de sacramento y de depósito de estos contenidos como tiene, como reconoce y establece la Iglesia, incorporando el tercer elemento que es la jerarquía, ¿no es cierto? Fe, sacramentos y jerarquía, que son los tres criterios que desde el derecho canónico muestran la identidad con el núcleo, con el ADN de lo que es el catolicismo. Hay denominaciones cristianas que no coinciden en estas tres dimensiones, o en alguna de estas tres dimensiones, y por lo tanto, ante ellos, la doctrina social tiene que generar ciertos puentes de contacto, reconociendo que puede haber semillas del verbo que están dispersas en otros ámbitos, ¿no es cierto?, religiosos, y por lo tanto tratar de vincularse con ellos en un esfuerzo ecuménico. Junto con ello, y si nos vamos al tema de los, ¿no es cierto?, círculos concéntricos de los que hablaba el Papa Pablo VI en Ecclesiam Suam, hay un círculo que está por fuera del ecumenismo que tiene que ver con el diálogo interreligioso. ¿Mm? Y doctrina social de la Iglesia también es un instrumento de encuentro con aquellos que no reconocen a Jesucristo como Señor, pero sí están organizados en un contexto de vida religiosa en relación a los cuales no nos vinculamos desde la perspectiva del ecumenismo, pero sí del diálogo interreligioso, donde la doctrina social, por los temas que va a tocar, desde el punto de vista de hacia dónde va a orientar su análisis de valores y de principios, claramente son temas que también tienen que ver con el contexto de la vida social que afectan a esas otras personas. Por lo tanto, es un instrumento que también está al servicio del encuentro con el diálogo interreligioso. Y finalmente, si nos vamos a un ámbito mucho más amplio y nos metemos en el contexto del pluralismo, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que el multiculturalismo, desde el multiculturalismo como realidad sociológica se levanta el pluralismo como una interpretación de los diversos puntos de vista con los cuales se pueda orientar las tomas de decisión, si lo analizamos desde el punto de vista de la ética. Entonces, en ese pluralismo, la doctrina social también tiene mucho que decir a aquellos que piensan organizar su vida de una manera distinta a cómo la organizamos, a cómo la interpretamos, a cómo la orientamos desde el punto de vista de nuestra experiencia en el contexto de la Iglesia. Tenemos algo que decir porque si la doctrina social efectivamente está preocupada de lo que es orientar, iluminar, teniendo en primer lugar al ser humano, ¿no es cierto?, como principio, ¿no es cierto?, que mueve, que preocupa el accionar de la doctrina social, eso entonces no la hace excluyente de otros seres humanos que, porque no están en la iglesia, no van a quedar fuera, sino que efectivamente la iglesia también puede ir con una palabra que los alcance y los toque desde el punto de vista de lo que es su realidad. Y un tercer aspecto, que es muy importante en este sentido, dice relación con cómo la doctrina social se vincula preponderantemente con esta vía laical que hemos mencionado. Y esto es algo casi de perogrullo, que podríamos nosotros reconocer, porque dentro de las funciones, ¿no es cierto?, de las tareas que podemos reconocer desde el punto de vista de los fieles, como dice el Código de Derecho Canónico, los fieles en la Iglesia se dividen en dos, ¿no es cierto?, los que no son clérigos son laicos, y entre clérigos y laicos habrá también un estado de personas que por una llamada especial a vivir los consejos evangélicos de una manera más plena, ¿no es cierto?, pobreza, castidad y obediencia, se consagran como religiosos o religiosas, que pueden formar parte de el estado clerical o pueden formar parte del estado de vida laical, aunque se les entiende, ¿no es cierto?, en una dimensión muy particular por la llamada que implica. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que una persona que está en un contexto de vida de consagración y de vida religiosa con una vinculación con el mundo, pero se le reconoce como un consagrado, una consagrada, y un sacerdote, ¿no es cierto?, o un obispo, que puede tener, ¿no es cierto?, una especial sensibilidad por los temas sociales para los cuales se va a formar. Sin embargo, no son ellos los que están llamados a tener ese vínculo directo, ese vínculo permanente en el contexto de la vida social, y quiero que esto se entienda bien, porque no estamos diciendo que van a quedar fuera, pero no son ellos los que, a diferencia del laico, que sí tiene, ¿no es cierto?, por una cuestión de vocación propia, por cómo la Iglesia ha ido reconociendo y acuñando en su doctrina, ¿no es cierto?, con los documentos específicos que hablan de la tarea del laico y que fueron resaltados quizás de una manera bien sintética en Christi Fidelis Laici,
esa exhortación del Papa Juan Pablo II, cómo el laico tiene efectivamente esta tarea de alimentar, esta tarea de fermentar estas realidades en las que se va vinculando, que tienen que ver con el mundo, para que en esos contextos se vaya dando justamente esta explicitación, esta inculturación de estos elementos que la doctrina social quiere transmitir. Por lo tanto, hay una tarea del laico fundamental que consiste en el anuncio del Evangelio con el testimonio de una vida que sea ejemplar, ojalá, enraizada en Jesucristo y que se viva en las realidades temporales de una manera explícita, en la familia, en el trabajo, en la cultura, en la sociedad. Otro aspecto que es importante destacar en este sentido es que la específica vocación social, ¿no es cierto?, que nosotros como laicos debemos ejercer en el contexto del discernimiento con el cual tenemos que ir sopesando, pidiendo al Señor que nos ilumine desde el punto de vista de su espíritu, cómo actuar en cada lugar para dar una palabra que sea orientadora de sentido, que transmita efectivamente la preocupación del Señor por esas realidades, tiene que estar en una específica y muy sensible intimidad de contacto con el Señor para que sea Él el que a través de la prudencia, a través del crecimiento espiritual, nos muestre en qué momento discernimos la importancia del hablar, de dar una palabra, de dar un testimonio, para que no se transforme, ¿no es cierto?, nuestra vida laical en una especie de transmisión de meros contenidos, ¿no es cierto?, eclesiales que finalmente nos impidan el poder tener un contacto en otras dimensiones donde metiéndonos en esas dimensiones se pueden generar las condiciones para que después se transmita esta noción de la buena noticia y de los contenidos que podamos querer transmitir desde la doctrina social. ¿Mm? Y en ese sentido, entonces, es importante llamar al laico a un discernimiento, ¿no es cierto?, que esté alimentado fundamentalmente por una vida espiritual seria que le permita introducirse en estos contextos. Y en ese sentido, el camino de la espiritualidad laical, y entre ustedes me imagino que habrá muchos consejeros, acompañantes espirituales que ayudan en esta orientación, uno de los aspectos que hay que tener mucho cuidado es de distinguir cuando en esa formación laical eh, un laico se puede empezar a ir por la línea de un espiritualismo, ¿no es cierto?, intimista, que puede hacer que se desconozca en ese sentido su rol y su vocación como laico, y por lo tanto traerlo a tierra, ¿no es cierto?, hacerlo consciente de que una cosa es una intimidad fuerte con el Señor, ¿no es cierto?, que nos permita una profundización que puede ser maravillosa desde el punto de vista de la intimidad que tenemos con Él, pero entendiéndola siempre en nuestro rol laical. Y por otro lado, apartarnos también de otro exceso que podría ser un excesivo activismo social que pudiera mermar aquello otro que es lo que quería resaltar más, un espiritualismo o una espiritualidad más intimista, ¿no es cierto? Es decir, no va a haber ningún tipo de preocupación, de proyección, de profundización en lo que es la vida espiritual, y este laico va a salir a la calle pensando que con un mero activismo, que con una mera organización de una serie de actividades, ¿no es cierto?, a través de las cuales da la impresión de que hay una especial preocupación social, sin embargo, esa preocupación social, esa actividad, ¿no es cierto?, que se impulsa una tras otra, no está iluminada por estos criterios de la doctrina social que finalmente sean los que ayuden a identificar, ayuden a dar identidad a esa participación que va a tener ese laico en el contexto de la vida social. O sea, esperamos que sea un laico que efectivamente esté transmitiendo estos criterios de la doctrina social, porque desde ahí va a partir una sana orientación de la forma como ha de inspirarse esa vida en sociedad. Y desde el punto de vista del alcance, desde el punto de vista de hasta dónde queremos llegar, ¿no es cierto? La doctrina social debiera tener un alcance que se proyecta al ámbito cultural, ¿no es cierto?, en su sentido amplio, donde incorporamos en la cultura la educación, la formación permanente, ¿no es cierto?, el ejercicio de la profesionalidad. Por otra parte, la vida económica, la vida de la intermediación, la vida del intercambio, de los recursos, del manejo del dinero, y una vida también más amplia que tiene que ver con el contexto de la vida política, en la cual los laicos también tienen esta especial llamada a participar y a inculturar, ¿no es cierto?, desde una perspectiva cristiana, todos estos contextos en los que se desenvuelve. Sabiendo que en el ámbito en el que estamos hoy día, el de una sociedad pluralista, no estamos, vuelvo a decir, una sociedad monista, con un código único de interpretación de la realidad que sea el cristiano, sino que hay muchos códigos de interpretación de la realidad. Entonces, en ese contexto de respeto a la laicidad,
Al mismo tiempo, esta laicidad también tiene que respetar que una de las formas de aportar, ¿no es cierto?, a la construcción de los contenidos de fondo de este pluralismo sea la transmisión de elementos cristianos, católicos, y por lo tanto esto sea algo que no se prohíba transmitir ni se minimice desde el punto de vista del alcance con el que se quiera llegar a la transmisión de estos contenidos. Ya para terminar, digamos entonces que la conclusión que podríamos sacar de todo esto es que toda esta acción, ¿no es cierto?, especialmente laical, y que detrás puede estar potenciada por la formación de los sacerdotes, la formación de los obispos, la formación de los religiosos, las religiosas, y también la participación que en este sentido pueden cumplir los diáconos en tantas áreas y en tantas dimensiones donde el diácono, por esa sensibilidad que tiene, ¿no es cierto?, de que por un lado es un ordenado, que tiene una especial intimidad desde el punto de vista sacramental con el Señor, y al mismo tiempo está inserto en las realidades del mundo, también puede ser un instrumento, ¿no es cierto?, de servicio a esta evangelización social, que puede dar luces que son muy preclaras desde el punto de vista de los criterios con los cuales se va a iluminar también a los laicos para orientarse en este contexto de la vida social. Y claro está, todos también pudiendo participar en lo que son las tareas formativas que se dan en los contextos eclesiales. ¿Para qué? Para que todo esto finalmente confluya hacia una cultura, ¿no es cierto? Cultura, he dicho, como depósito de valores y de principios que vamos acumulando y no solamente reconocemos, sino que también desarrollamos, actualizamos. ¿Para qué? Para que transformemos nuestra sociedad en una civilización del amor, ¿no es cierto? Una civilización donde fluyan, donde se interrelacionen, donde podamos visibilizar finalmente estos valores y estos principios. Una de las cosas que le falta a nuestra sociedad hoy día es que los laicos especialmente, como transmisores, como gestores de estos contenidos en el contexto de la vida social, podamos ser los que visibilizan todos estos valores y estos principios que la doctrina social quiere imbuir, ¿no es cierto? Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde estamos los laicos en los contextos de la vida política, de los contextos de la vida social, en los colegios? Donde puede ser que en un colegio de iglesia esto no se perciba, pero un laico con un hijo en un colegio público, donde no va a ser una preocupación la transmisión de los contenidos de fe, ¿cómo ese laico puede dar una palabra a otros apoderados de ese colegio, ¿no es cierto?, al director del colegio ante una situación compleja que se esté viviendo? Como en los contextos de una vida empresarial, como en los contextos de una vida de la calle, ¿no es cierto? Yo conozco personas que tienen esta sensibilidad por la transmisión de los elementos que nos iban a interpretar una vida común y corriente desde la perspectiva cristiana, y donde en todas partes están de alguna manera salando los ambientes, con una palabra, con un mensaje, con una experiencia, con una reflexión, y por lo tanto es de esa forma como podemos ir realmente avanzando hacia una civilización del amor que se va apoyando desde el punto de vista de la materia de los contenidos en una cultura, que es la cultura que puede levantarse desde estos valores y desde estos principios de la doctrina social. Entonces, dejamos hasta acá esta segunda parte para que vayamos haciendo detención y reflexión sobre estos contenidos. Hemos subido ya una serie de documentos auxiliares que ustedes pueden emplear para ir profundizando también en estos contenidos, desde ya el compendio de la doctrina social de la Iglesia, también los documentos que van dando forma a lo que es la doctrina social, y también unos esquemas de presentación fundamentalmente de las encíclicas, que más adelante vamos a comentar, pero no entrando en cada una, porque si ustedes se dan cuenta en el programa, vamos a hacer referencias muy genéricas a las encíclicas, pero yo creo que uno de los objetivos de un curso de doctrina social de la Iglesia, aunque no estemos entrando aquí en la lectura pormenorizada de los documentos, que es algo que sí hacemos en la universidad, por ejemplo, y alumnos de doctrina social leen, al menos por una vez en su vida, que es esta, todos los documentos, desde Rerum Novarum hasta Laudato Si, y los leemos, los comentamos y los vamos analizando. Entonces, yo les doy también esa tarea complementaria para que ustedes vayan avanzando y aprovechando este tiempo de estar en las casas, ¿no es cierto?, en la lectura de esos documentos, y para fijar contenidos de esa lectura es que yo les he entregado esa imagen esquemática, ¿no es cierto?, en unos PowerPoint que van hablando de cómo visualizar estructuralmente ese documento, ¿ya? Entonces eso también se los he puesto a disposición
para que lo tengan como trasfondo. Y si en algún momento, por la lectura de alguno de esos documentos, ustedes quieren hacer alguna pregunta o alguna referencia específica en relación a algún documento, que no es algo que vamos a hacer en este curso, vuelvo a decir, si ustedes se dan cuenta en el programa, no viene una explicación detallada y sucesiva de los documentos de la doctrina social. En algunos momentos vamos a hablar de ellos como en un conjunto, pero si ustedes en esa lectura personal de repente quieren hacer alguna pregunta, algún alcance o algún complemento, también por favor háganlo, especialmente en esas sesiones que están preparadas para tener los diálogos, ¿ya? Así que, muy bien, hemos llegado al final de esta segunda sesión y vamos a continuar, ¿no es cierto?, con este diálogo que podemos tener tanto en el día de hoy como en los días sucesivos, y junto con ello, como les he dicho, todos los documentos que están disponibles para que ustedes los puedan revisar. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Cristo el Señor resucitó, tu amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor